Así que bueno, enormemente agradecido y congratulado de estar compartiendo un rato aquí, una charla, que en mi estilo y como soy yo, me encanta que sea participativo. Si la herramienta, y yo no meto la pata, como decimos aquí en Argentina, y la herramienta funcionan bien, y con Arturo ahí que está del otro lado, y Francisco, estaré intentando ver el chat si hay algún comentario, más allá de que para los que ya conocen el seminario saben que luego habrá un momento de intercambio y de diálogo, ¿sí? Bien, eh, como decía Arturo recién en la presentación, voy a hablar del balance social, pero también lo que pretendo es que haya una orientación, como el seminario tiene una fuerte vinculación con la agenda y con los ODS, intentaré en el tiempo que tengo, como una tesis es difícil resumirla en poco tiempo, pero intentaré darle el enfoque pensando en las aportaciones concretas que desde la agenda se ha hecho para concretamente la reformulación del balance y intentando ver algunas cuestiones que tienen que ver con cómo la agenda se vincula con nuestros principios, con los principios que hacen al modelo cooperativo en todo el mundo. Bien, a ver, avanzo. ¿Cuál va a ser el contenido de la presentación? Eh, Vamos a hablar mínimamente de las cooperativas en Argentina para que ustedes tengan una idea de cómo es la realidad aquí local. Vamos a hablar de la importancia de medir la gestión. Yo les cuento que, como decía Arturo, vengo de la administración, es decir, mi formación base tiene que ver con la gestión y por eso probablemente, vieron como todos tenemos nuestras deformaciones profesionales y van a ver que yo voy a insistir mucho con el orden, con la planificación, con la administración, porque bueno, más allá de esa deformación profesional, soy un convencido que, bueno, nuestras entidades, toda la economía social necesita de la buena gestión, necesita de los buenos profesionales comprometidos con su gestión, con sus valores, con sus principios. Obviamente voy a presentar algo sobre el balance social cooperativo, luego me dirán ustedes si estamos ante un público que ha implementado, que conoce la herramienta, eso me gustaría que por ahí en el chat me lo indiquen para saber con qué nivel de profundidad puedo abordar la presentación. Les contaré algunas cuestiones de cómo llego a proponer que se modifique este modelo que yo tomé, que es el de la Alianza Cooperativa Internacional, y vamos a ver algunas cuestiones finales de los desafíos que considero que existen para las entidades cooperativas y, por qué no, las mutuales también y de la economía social en general, para implementar herramientas de este tipo. En la Argentina actualmente hay más de 15.000 cooperativas vigentes. Les cuento que la pandemia aquí, como en ámbitos diversos, hizo estragos en muchas de las entidades cooperativas y mutuales también, que su matrícula ante el organismo regulador cayó durante la época de pandemia, por lo cual estos 15.000 ahora representan un número digamos, de matrículas vigentes que diría que están como retomando el número, el curso de la realidad de lo que son las entidades cooperativas en la Argentina. Las mutuales superan el número 4.000. Como ustedes verán, estamos hablando de unas casi 20.000 entidades entre ambas. Los tres cuartos de participación sería para las cooperativas. Eh, Brindan trabajo a casi 300.000 personas, hay una fuerte impronta del ámbito productivo, industrial, de construcción en la actividad desarrolladas. En la Argentina es muy, muy importante el cooperativismo de servicios públicos, lo destaco porque sé que no es así en la realidad de otros países. Es muy importante al extremo de que, para que ustedes se den una idea, casi 2 millones de hogares en el país, en una población de menos de 50 millones, eh, está abastecido por cooperativas en cuanto al servicio eléctrico, y esto representa el 70% en ámbitos rurales. Piensen en un país como el nuestro, geográficamente muy disperso, muy amplio en lo territorial, abarcar el 70%
de la electrificación con una entidad cooperativa, social, solidaria, tiene un impacto hacia el interior del país enorme, enorme. En materia de comercio exterior, representan el 5% de la salida del país. Si vemos la composición, es interesante ver que más del 40% de las cooperativas en nuestro país son de trabajo, por eso decía esto de que eran vinculadas a la construcción, porque muchas se dedican a eso. Por detrás, en un 27%, casi 30% podríamos decir, la industria alimentaria, la agricultura, y aparecen los servicios públicos en un tercer nivel de participación en el total de entidades, ¿sí? Bien, ¿por qué medir? ¿Por qué? A ver, la pregunta sería, si tuviese que convencer a un público de por qué necesitamos medir la gestión de la entidad cooperativa, de las entidades, ¿por qué no podríamos decir perfectamente mutuales? Hago la aclaración que todo lo que voy a comentar aquí, yo no soy un experto en mutualidades, me quedo en el ámbito que manejo, pero créanme que en los 80-90% de los conceptos que voy a brindar aquí, estoy seguro, por lo poco que conozco del ámbito mutual y de la economía social en general no cooperativa, diría que es absolutamente aplicable. En principio, pensar que las cooperativas o las entidades cooperativas realizan un sinnúmero de esfuerzos en pos de sus asociados, intervienen en gran cantidad de actividades, inclusive junto con otras entidades, pero eso tiene una documentación muy débil, una sistematización, diría que no es la ideal. Eso hace que se termine comunicando, si yo no lo sistematizo y no lo tengo documentado, es difícil comunicar aquello que no se tiene claridad, o se hace de manera parcial. Entonces, en mi percepción es que los consejos de administración, los comités dentro de las cooperativas y dentro de estas entidades y sus trabajadores, quedan con esa mirada de la entidad, de la gran cantidad de acciones, de iniciativas, de proyectos que desarrollan, pero con cierta disasociación entre la percepción del asociado que por ahí no está comprometido en la gestión diaria de la entidad, ¿no? Yo pienso, como es el caso de varios países, que seguramente, no solamente España, sino seguramente varios de los que están presentes, tienen realidades donde hay cooperativas, no sé, acá en mi ciudad, la cooperativa eléctrica de la ciudad, que es una cooperativa de servicios públicos, tiene más de 50.000 asociados. Entonces, hay muchos asociados que no tienen una intervención directa en la gestión diaria, que tienen una percepción de esa gestión que no es igual a la percepción que tiene por ahí el asociado que forma parte de la entidad. Y por otra parte, en paralelo con esto, la información que sí sale de manera fehaciente, de acuerdo a normativas, como es la de los estados contables, nos muestra una parcialidad de esa gestión. Es una visión que no termina de satisfacer o de cubrir ese gran, enorme cúmulo de relaciones entre la entidad y el contexto en el que se desarrolla. Entonces, dice aquí Aaron Gleiser, uno de los grandes pensadores en este tema, que surge la necesidad de contar con una información mucho más amplia que pueda reflejar esos efectos. Y es aquí donde aparece la función, el rol del balance social. Entendiendo al mismo, hay varias definiciones de balance social cooperativo, pero podemos hablar del informe que surge del sistema de información socioeconómica, dicen colegas de aquí de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, que son uno de los pioneros, y que dice que brinda información de forma metódica, de forma sistemática, referida a la responsabilidad social asumida y ejercida por la entidad.
Y a mí me gusta más hablar de un instrumento que permite recolectar, analizar, medir, evaluar y, por supuesto, exponer de esa manera, como metódica, sistemáticamente, la información referida al triple impacto, ¿m? Y que le permite a los responsables de la entidad y, ¿por qué no?, al público en general, medir el grado de cumplimiento, de acercamiento a los principios, a los valores cooperativos y, por supuesto, por propiedad transitiva, podríamos decir, medir la naturaleza, la esencia, la identidad cooperativa. Bien, aclaro que estoy haciendo conceptualizaciones aquí y pido disculpas si dentro de los asistentes hay alguno que maneje muy bien la temática, pero bueno, prefiero por allí pecar en algún caso de redundancia para aquel público que pueda no conocer de manera directa la herramienta, ¿sí? Además, porque entiendo que hay una generalidad de concepciones respecto del balance social y el balance social cooperativo que lo ameritan. Hablando de diferentes concepciones, hay un gran número de modelos. Yo en la tesis me enfoqué, como decía Arturo en la presentación, al modelo que propuso la Alianza Cooperativa Internacional, pero podemos hablar del balance social cooperativo integral, que decía recién uno de los pioneros. Aquí pongo UNLP porque es la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, que ya en la década del 80 estaba planteando un modelo integral para cooperativas. El modelo que yo trabajé, que es el que la doctora Aiciber Mugarra Lorriaga plantea como su tesis doctoral también, y que termina siendo un trabajo que ASI toma como modelo y base para la construcción del mismo. Para los españoles podrán seguramente conocer el balance social y la auditoría social de REA, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que es un caso, la verdad que sumamente interesante y me animo a decir exitoso. Existe en el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, existe una guía de primeros pasos para cooperativas de usuarios, también interesante porque es un modelo totalmente diferente a los que vengo nombrando. En materia mutual, esto es un caso para destacar porque, digamos, la gente de ODEMA y de AMPF, que es una mutual de impacto en toda Iberoamérica, ha desarrollado, ha adaptado el balance social cooperativo y ha creado un balance social mutual que, en mi opinión, creo que ya amerita que sea considerado en sí mismo un modelo por la entidad que ha tomado y por cómo en el correr de la última década, un poco más de una década, ha ido mejorando y enriqueciéndose en la praxis de implementación. ¿Cuáles son las objeciones, las barreras? Alguno de ustedes podrá estar pensando, pero es difícil implementar un balance social, ¿para qué lo hago? Hay limitaciones, no es para todas las cooperativas. Bueno, sin dudas que yo podría coincidir con esas apreciaciones o esas objeciones, y sin duda gente que en la práctica también aparecen estas barreras. Fueron casi, les diría, los puntos donde yo me paré como para pensar junto a la doctora Mugarra en una revisión de ese modelo de la Alianza Cooperativa Internacional. En principio, entender que las organizaciones cooperativas y de la economía social se enfrentan, como la mayoría de las organizaciones del mundo, ante un entorno cada vez más complejo, más desafiante, en el que tienen que asumir la problemática y los desafíos desde sus principios y valores. En algunos casos, y de esto puedo dar cuenta, hay cierta parte de la dirigencia cooperativa que piensa que como la entidad de la economía, perdón, por ser una entidad de la economía social, ya somos socialmente responsables por naturaleza,
hay como cierta actitud pasiva de decir, ¿y para qué yo tengo que demostrar con un balance social que soy socialmente responsable o que cumplo con los principios, ¿no? Casi como que les diría, che, esa responsabilidad o ese deber, dejáselo a los de las empresas capitalistas que tienen que decir que son buenos. Sí, se entiende lo que estoy queriendo decir. Es como, en la Argentina diríamos, me duermo en los laureles. No, si yo ya soy socialmente responsable, me quedo en eso. Hay también cierto desconocimiento de la temática, creo que falta formación, tal vez por eso que dije anteriormente, y como no hay formación en ciertos niveles dirigenciales, hay poco compromiso, hay cierto miedo también a las implicancias de implementarlos, cómo lo va a implementar mi entidad, con qué recursos, qué vamos a tener que invertir, cómo hago para la primera vez, cómo le doy continuidad. Es decir, entiendo que son preguntas, objeciones válidas en cierta medida o en cierto momento de la entidad. También la dificultad para adaptar modelos. ¿Qué modelo elijo? ¿Y cómo adapto el modelo a mi realidad cooperativa? Otras entidades que tienen como el foco puesto en que los números económicos o contables le den, ¿no? Llegar a tener el equilibrio y es como que demasiado esfuerzo en eso y por ahí perdemos tiempo en la otra parte, ¿no? En mostrar lo social y lo ambiental. Aunque a veces los objetivos sociales no estén claramente delimitados, o tal vez, como decía en el inicio, eh, no estén sistematizados, es decir, se pierda. A mí me gusta hablar, recorriendo las cooperativas con las que trabajo, que muchos datos sociales se pierden. Eh, hay cierta sistematización, pero luego se van perdiendo en el tiempo los datos de esas iniciativas, de esos proyectos o acciones que se desarrollan. Y por último, otro grupo de barreras que considero, la falta de diálogo, de un diálogo real con los grupos de interés, con la comunidad, con los vecinos, en algunas cooperativas con esos delegados o representantes. Aquí en la Argentina, como en muchos países, las grandes cooperativas tienen delegados y representantes que bueno, justamente ejercen un rol de representación ante un asociado que no puede participar de manera directa en la toma de decisiones, en una asamblea, y a veces el tamaño cuesta, ¿no? Demanda más esfuerzos de diálogo y de canales de comunicación. Eh, También creo que hay problemas en algunas entidades cooperativas, y esto afecta al balance social, en general el recambio del dirigencial, ¿no? De quienes integran los consejos de administración, los comités, y cuando opera ese recambio, también obliga a un proceso de reacomodar propio de todo organismo democrático, ese proceso de reacomodar la gestión ante la propia rotación de esos dirigentes, ¿sí? Bien, en este contexto, estimados, es que yo planteé los objetivos que guiaron la propuesta de tesis y que de alguna manera han sido como los objetivos, las insignias de mi trabajo que hoy les vengo a compartir. Uno, la idea de adaptar el modelo de balance social a la Agenda 2030, entendiendo que la agenda, junto con la ISO 26000 y algunos aspectos de los estándares GRI, tenían algunas materias, algunos indicadores que yo creía que el modelo debía por lo menos mirarlos, ampliar, preguntarnos qué nos podía dar la agenda, qué nos podía dar este gran marco que también era la ISO 26000 para medir. Concretamente, plantear el desarrollo de nuevos indicadores, inclusive dentro de los principios cooperativos y particularmente en lo medioambiental, aclarando que el modelo de balance social
no previó la materia, el asunto ambiental. Y bueno, creo que a la altura sobran los argumentos para decir que pensar en un instrumento de este tipo nos obliga a, a incluir la materia ambiental. También agregar aspectos metodológicos de implementación, convencido que hay un importante número de pequeñas entidades cooperativas que les cuesta y bueno, y aparecen estas barreras. Digo, les cuesta iniciar el camino de medir eh, y a veces con pequeñas orientaciones de tipo metodológico, bueno, facilitamos ese proceso y trabajamos en alguna de esas barreras. Y finalmente, incorporar algunos aspectos que tengan que ver con el diálogo, que eso tampoco tenía el modelo original, el diálogo tan necesario en esta construcción, máxime en entidades como las nuestras, donde la participación debería ser una preocupación constante de quienes ejercen la gestión, ¿sí? Bueno, avanzo. Concretamente para pensar esta modificación, una de las cuestiones que pensé era que debían conservarse algunas cuestiones del modelo original. Para quien conoce de otros ámbitos alejados de la economía social o del cooperativismo, vemos que hay muchos modelos denominados informes, reportes de sostenibilidad, de sustentabilidad, que no siempre tienen un carácter de balance. Y aquí el modelo original proponía eso y yo sugerí darle continuidad, lo mismo que la denominación, que hay toda una discusión muy interesante, muy rica de por qué llamarle balance social a algo que no solamente evalúa lo social, pero es como para otra presentación. Buscar esa adaptación a diferentes tipos y tamaños de cooperativas, el equilibrio de lo cuanti y lo cualitativo, ¿no? Si nos quedábamos, en mi idea inicial, si nos quedábamos solamente en lo cuantitativo, estábamos perdiéndonos una enorme riqueza de la vida de nuestras entidades, ¿no? Y por ahí estábamos como cayendo en aquello que, no sé si criticamos, pero que observamos que es lo contable, que es muy, muy interesante, muy necesario, pero dijimos no suficiente. Bien, esto eran como algunos de los aspectos del modelo que yo pretendía que continuaran, ¿sí? Bien, y en cuanto a los requerimientos del nuevo modelo, yo pensaba en dotarlo de mayor transparencia, eh, que sea un modelo flexible, que nos permita trabajar de manera modular, si se quiere el término, que la gente de TICS maneja esto, la idea de la modularidad en cuanto a la implementación, que sirva para comparar inclusive con organizaciones no cooperativas. También un poquito, les cuento que yo soy medio rebelde, también un poquito con esta idea de que a veces en el mundo cooperativo siento como que el, el dirigente cooperativista está parado, a ver, no quiero herir con esto, pero en cierto ego de decir, nosotros las cooperativas nos relacionamos solamente con las cooperativas y como que los de afuera, ¿no? Es decir, inclusive estadísticamente en los balances sociales, uno de los puntos más negativos que da es cooperación entre cooperativas. Miren ustedes, qué paradójico, ¿no? Nos cuesta esta relación. Entonces, yo pensaba que si el documento era abierto, si lográbamos integrarlo a otros modelos, y lograríamos comparabilidad, ¿no? Esta posibilidad de humildemente mirarnos y mirarnos con otros, ¿no? Sé que no es fácil, pero estaba en mi cabeza esta idea. Darle mayor rigurosidad a la medición, dotarlo de más indicadores. Acá debo hacer la aclaración porque creo que no lo incluí más adelante, que es que la tendencia mundial en los reportes es generar un cuerpo de indicadores básicos muy simples,
como para la entidad más pequeña que lo pueda implementar en unos primeros ejercicios, y luego otro nivel de indicadores de un segundo, de mayor complejidad, de un segundo nivel, podríamos decir, que implique un refinamiento de la administración, de la gestión de los datos, de manera tal que permita ver como una progresividad, si se quiere, en el modelo, ¿sí? En la implementación misma. Bueno, orden, claridad a la exposición y más participativo. Les cuento algo para no hacerlo tan aburrido y contarles que en mi vida profesional con las cooperativas me sucede mucho, y por ahí lo cuento porque a lo mejor algunos de ustedes ha tenido esa vivencia, muchas veces cuando estamos en las asambleas, estos procesos democráticos tan interesantes, tan necesarios en nuestras entidades, nos encontramos con que hay asociados, hay miembros de las entidades que les estamos pidiendo, por ejemplo, que aprueben un balance contable, que aprueben un balance de gestión. Y en mi experiencia, estimados, muchas veces me he encontrado con asociados que no comprenden, no entienden la letra chica de lo que están aprobando. Es raro lo que estoy diciendo, tal vez, se escucha raro, pero yo me he sentado con un asociado al lado en una asamblea y tenía el balance que mandaba el auditor o el contador en la mano y me decía, ¿usted entiende algo? Entonces, esto nos interpela, me parece a mí, en lo que es la verdadera participación. No sé si lo ven así ustedes, pero ¿cómo medir realmente la participación si tal vez las personas están levantando la mano y opinando y diciendo sí, cuasi por una formalidad o por una confianza que va más allá de lo que dice ese informe? Entonces, para mí, romper esas barreras y hacer un documento, no solamente con un método científico, no solamente con una rigurosidad en la gestión de la información, sino también que llegue a ese don Pepe, doña Rosa, como decimos en la Argentina, que es un asociado, para mí es como uno de los aspectos, para mí en lo personal, más fuerte. Yo necesito romper esas barreras y que a quien le estoy informando, nada más ni nada menos, entienda lo que le estoy informando. Si no, es muy difícil tener una retroalimentación con esa persona, que ese asociado opine, que esa opinión sea valedera, en el sentido de que realmente lo esté haciendo con un conocimiento. Bueno, sé que no es sencillo lo que estoy diciendo y que es tal vez un poco duro y crítico, pero me parece que es fundamental no engañarnos con esa participación, que sea una participación real, concreta, no una levantada de mano para opinar sobre algo y hacer un número en el total de asociados a reunión, asamblea. Me parece que eso, reitero la palabra, nos interpela en cómo planteamos cualquier modelo. Olvidemos, ¿no?, que estamos hablando de un balance social cooperativo. Cualquier informe que presentamos y que intentamos ser transparente y rendir cuentas. Bien, bueno, yo esperaba con este trabajo generar un modelo más integral, más exhaustivo, transparente, accesible, para esa diversidad de entidades y de asociados que la conforman. Voy concretamente ahora, dando vuelta de página, a los aportes que yo empecé a incorporar dentro del modelo. Uno de ellos es plantear una metodología, convencido que para muchas entidades cooperativas pequeñas, fundamentalmente estoy pensando en el interior de nuestros países, esas cooperativas y mutuales más pequeñas que recién se inician, pensar en una guía lo más clara posible. Entonces, pensé en alguna serie de secuenciación de etapas que implique definir un plan de trabajo, ver quiénes van a ser los responsables, la capacitación, la pregunta, la encuesta a los grupos de interés, por supuesto, la adaptación de este mismo proceso que estoy proponiendo,
en el sentido de bajarlo a la realidad de cada una. También retroalimentar cada una de las etapas, armar un primer modelo, buscar las fuentes de información, procesar los datos, armar un primer cuadro de balance con los principios y los indicadores, considerando que en el balance social cooperativo, como en el balance social mutual, se utilizan los principios cooperativos como asuntos sobre los cuales yo voy a trazar dimensiones, y luego indicadores que me permitan decir si estoy cumpliendo, si me estoy acercando a ese principio. Luego, instancias más formales, que hay que presentar ese balance ante los organismos de la entidad, el Consejo de Administración, la Asamblea, los asociados, ir a la comunidad, al barrio, hacer retroalimentación, planear el ejercicio siguiente, ¿no? Esto es un proceso fascinante, continuo, en el que voy, ya en el primer año estoy pensando en lo que va a ser la construcción del segundo año de trabajo. Y para ello, dentro de la metodología, una de las cuestiones que me parecen más importantes tiene que ver con el equipo que lo va a llevar a cabo. Aquí considero, pensando en las profesiones de muchos de ustedes, en la enorme riqueza, diversidad, afortunadamente que tenemos en nuestras organizaciones, nuestras entidades, ¿no? Este crisol, esta heterogeneidad fabulosa, desafiante pero fabulosa que tenemos. En mi propuesta está la idea de un equipo interno que pueda recopilar ahí las experiencias, las visiones de todos los que integran la entidad, desde el asociado fundador, la persona de mayor edad, el joven que está haciendo alguna estancia, alguna pasantía, alguna práctica. Y también, perdón, esto porque conocen la entidad desde un lugar, les corre por la sangre, digamos, ¿no? Los atraviesa. Y luego un acompañamiento externo que facilite el proceso. La idea sería que sea personal, profesionales formados o personas con experiencia pero formadas en la temática de estas herramientas, del balance social, de la agenda, ¿por qué no?, de otros modelos, ¿sí? Esa es la idea. Y la intención es que a medida que va avanzando el tiempo, ese equipo externo pueda ir dejando lugar y fortaleciendo el equipo responsable interno de la entidad, de manera de empoderarlos, de darles herramientas, de que sean ellos los que hagan el balance, y a posteriori que quede solamente una auditoría, que eso da para conversar muchísimo, que puede ser de un profesional externo, puede ser de una federación, de una asociación de entidades, que podría ser tranquilamente ese rol externo de verificación. En otro orden, hablando de los aportes al modelo, aparece claramente la agenda. Para hacerlo breve, no voy a hablar de la agenda porque me imagino que en todas las presentaciones ustedes tienen algo de eventual reiteración. Solamente diría que para mí la agenda plantea como un enorme paraguas, ¿no? Un enorme paraguas conceptual, temático. A mí me gusta decirles que es como la gran excusa, ¿no? Y particularmente cuando la pensamos a la agenda y yo la estudiaba en la relación con la identidad cooperativa, para pensar propuestas de mejoramiento del modelo, algo en lo que encontré un enorme consenso es en cómo los diversos expertos, autores en todo el mundo, veían a la entidad cooperativa, a la empresa cooperativa y a las empresas de la economía social. Acá lo tengo a Pedreño, que los españoles lo conocerán muy bien, y por qué no en otros países también, hablando de que es un modelo de empresa transparente, participativo, donde se promueven modelos responsables, se genera empleo de calidad, hay un crecimiento económico inclusivo. Me parece que aquí
está haciendo como hincapié en aspectos claves de acercamiento a la agenda y a la filosofía de la agenda. Por otra parte, algunos otros autores hablan de que las cooperativas podrían inclusive acelerar el proceso de implementación, ¿no? Hablan de complementariedad, hablan de una ligazón, que me parece que es interesantísimo pensar en esos términos para quien quiere luego replantear un modelo de cómo me evalúo, ¿no? Me parece que es un ejercicio sumamente interesante. En esta línea me encontré con otros autores, que son Álvarez y Alarcón, que relacionan los principios, hacen un trabajito muy interesante de relación de los principios, de los 7 principios cooperativos, con los 17 objetivos. Acá hay un gráfico que, pido disculpas, se ve muy pequeño. Para esos puntos rojos, para que ustedes se den una idea, tiene que ver con los 7 principios, y lo que hace es una interrelación, los autores, de esos 7 principios, y se encuentran con que claramente los principios de educación, preocupación por la comunidad, el quinto y el séptimo y el quinto, y luego el tercero y el sexto, de ser participación económica, y el que yo decía hoy, un poquito adeudado, cooperación entre cooperativas, son los que los autores encuentran mayor ligazón, vinculación con los 17 objetivos. Y de acá a los efectos míos, esto planteaba un puntapié importantísimo. Voy a hacer un simple pantallazo porque esto es muy técnico y puede llegar a ser aburrido, pero yo a partir de allí, de ese planteo de los autores y otras aportaciones, donde encuentro mayor cantidad de argumentos para buscar nuevos indicadores de medición para el balance social. Bueno, me encuentro con que derechos humanos y prácticas laborales son donde dentro de las metas, fíjense que aquí en la parte central estoy indicando las metas con las que se van relacionando dentro de cada uno de los ODS, del 1, del 4, del 8, el 9, el 11 y el 16, metas específicas en el caso de derechos humanos. Aquí incorporo, esta fue la manera que trabajé, incorporo posibles indicadores que a su vez tienen relación directa con los estándares GRI, que no lo dije porque es imposible decir en poco tiempo tantas cosas, pero los nuevos estándares GRI con vigencia para el 2023 presenta tal vez el mayor avance de concentración de modelos en todo el mundo desde que existen reportes o modelos en general de medición, ¿no? Obviamente que eso no es materia específica del ámbito de nuestras organizaciones, pero para mí, en mi estudio, en mi investigación, fue un aspecto que consideré y que, como les decía, me tomé el atrevimiento de analizar y de estudiar. Lo mismo en prácticas laborales. ¿Qué otra cosa compartí aquí? Prácticas y operaciones justas, que es una materia de la ISO 26000. Ahí encontré relaciones también con similares metas de los ODS, fundamentalmente con el 9, el 16, algo del 8 también. Y acá aparecen indicadores como las horas de formación de los trabajadores y asociados en conceptos de corrupción, en políticas anticorrupción, el porcentaje de trabajadores que se forman en esas temáticas, lo mismo con consumidores, la relación de la entidad cooperativa con la comunidad, cómo trabaja por la satisfacción de los asociados y los usuarios, si recibe multas, las relaciones que hay en la cadena de valor con otras entidades de la economía social y con los consumidores, pensando en buenas prácticas de mercadotecnia. Bueno, a ver, no quiero aburrir. Básicamente lo que me muestro en estas 3 slides es cómo
específicamente en lo que tiene que ver con la materia de los 17 objetivos y las metas establecidas en cada uno, me sirvieron junto a las materias de la ISO 26000 y a los indicadores GRI para pensar no solamente una interrelación entre ellos, sino una posible aportación de nuevos indicadores que enriqueciesen el modelo tal cual lo conocemos actualmente, el modelo de balance social de la ASI. Bien, estoy mirando la hora y por eso aceleré un poquito. Esta fue parte de indicadores y me voy a algo para matizar con lo que tiene que ver con la implementación. Les decía que otro de los objetivos, pensando fuertemente en esta mirada transversal que tiene la agenda, también pensando para mí en uno de los ODS, diría, es difícil hablar de importancia, pero yo estoy enamorado del ODS 17, ¿no? Es una cuestión muy subjetiva, pero es como que en todas partes hablo del ODS 17 porque me parece que plantea una necesidad de la combinación de esfuerzos, de talentos, de potencialidades, de hacer conjunto, de hacer en conjunto, de hacer mancomunadamente, pero desde las expertices particulares de cada uno, ¿no? Me parece que el 17 da para hablar muchísimo y es un enorme complemento de los 16 restantes, ¿sí? Bueno, parado un poquito en eso, trabajé en una guía para la implementación del balance social, entre otros aspectos, utilicé un término, perdón, que por ahí no es muy, es conocido el término, pero no me gusta usar términos en inglés. Aquí dice hacer benchmarking con las cooperativas y otras organizaciones de la economía social. Me parece clave esto, un poquito partiendo de la debilidad observada que tanto veo en los balances, que no trabajamos junto con el otro, trabajamos a veces a puertas cerradas, ¿no? Inclusive en nuestro país me ha tocado trabajar mucho en federaciones y en confederaciones de cooperativas y veo cómo cuesta esto, ¿no? Cómo a veces somos compartimentos estancos. Entonces creo yo que uno de los grandes desafíos en la implementación, en el primer balance social, es mirar qué hacen otros y cómo lo hacen los otros. Hoy les decía la experiencia del REAS. A mí me pareció fascinante lo que hace el REAS en España, porque creo que tiene mucho de esto. Tiene que ver con mucho de la mancomunidad, del esfuerzo para informar, poner el corazón, dice la gente del REAS, en la información social. Me parece muy, muy interesante eso. Sacarse el miedo de la información cualitativa, que a veces nos asustan y dicen, no, si no está cuantificado no se puede informar. Me parece que es importante en este primer balance recurrir a los datos que se tiene por cada indicador e informarlos. Planear, por supuesto, formas de cuantificación. Me parece que es fundamental en el plancito que la entidad se puede hacer. Pero no dejar de informar aquello que tiene que ver con lo cualitativo. Pensar la herramienta progresivamente. Esto es clave porque nos mete en una filosofía que es un poco la filosofía también de la agenda, ¿no? De yo elijo en qué empiezo a trabajar, lo aclaro, potencio eso y luego voy incluyendo y abriendo las áreas de trabajo, ¿sí? Elaborar, acá esto es una parte muy de la administración, muy del vicio de mi profesión o de mi formación profesional, los instrumentos de recopilación. Eh, y acá estoy pensando en lo mínimo, no estoy siendo exquisito con los requerimientos, estoy pensando en una planilla Excel, en una planilla, en una hoja de cálculo donde podamos ir guardando los datos. Cada persona que está, no sé, imagina una cooperativa en la Argentina, que está prestando un servicio de conectividad de Internet, que está prestando un servicio de sepelio, un servicio de ayuda médica,
¿por qué no un servicio eléctrico? Y que esté anotando, que esté registrando, y nosotros podamos identificar cuál es esa fuente de información, quién es el más pertinente, el sector y la persona dentro de la entidad para registrar ese dato. Y, por supuesto, si queremos soñar y pensar en grande, deberíamos pensar en un sistema de información y deberíamos pensar que todos estos datos sociales se inserten, ¿no?, en esta red de interrelaciones que genera un sistema de información. Estoy hablando del software que la entidad utilice. Por supuesto que si eso lo podemos lograr con una progresiva sensibilización, con los equipos de TICs, con el programador, con el desarrollador que asesore a la entidad, pero bienvenido sea. Lo que pasa es que estoy partiendo de premisas o de una guía pensando en requisitos menores, no tan exigentes para un primer balance social, e intentando que esto sea aplicable al común denominador de las entidades, ¿sí? Por lo tanto, mi idea, estimados, es que esta guía en los primeros ejercicios sea más una especie de informe, donde obviamente va a tener el primer ejercicio solamente, ese ejercicio 0, y luego, a medida que empezamos a trabajar en el segundo año, podamos tener la secuenciación de cada principio con sus indicadores, ya estableciendo, por ejemplo, comparaciones de algunos valores o de algunos indicadores, números concretos que se haya informado en el primer ejercicio. Bien, más concretamente, en cuanto a aportes respecto de cómo organizar, creo que desarrollar métodos y herramientas, instrumentos, lo decía recién un poquito en general, es clave. En este sentido, hablar de agendas, de un buen registro de los informes que cada sector de la entidad o cada persona de la entidad nos envía, la documentación institucional, porque no lo dije, pero el balance social nos lleva a mirarnos quiénes somos, nuestra propia identidad, a pensar qué dicen nuestros estatutos, ¿no? ¿Qué dice nuestro propósito, nuestra visión, nuestra misión como entidad? Todo ejercicios sumamente sanos, que a veces, gente, el devenir, la vorágine de cambios en los que vivimos, la complejidad del entorno, ¿no?, las urgencias, no nos permite o nos quita tiempo para los importantes, ¿no? Yo insisto enormemente en esto, enormemente. Pensar en las cosas que son importantes para nosotros y nos debemos como entidades de la economía social, ¿no? Hojas de cálculos, memorandos que la entidad pueda generar, los resultados de las encuestas, que he hablado muy poco de encuestas, aspectos pendientes para el próximo ejercicio, me parece muy importante si queremos insertarnos en un concepto de mejora continua de la herramienta. Y finalmente, pensando en los grupos de interés, último aporte o sugerencia que quiero compartir con ustedes, creo que las entidades de la economía social y particularmente las cooperativas deben programar un diálogo con los grupos de interés, ¿no? Y no solamente con sus asociados. Ni les digo cuando la entidad empieza a crecer, ya se dispersa geográficamente, no conoce a todos sus asociados, digo, no los conoce como por ahí en una cooperativa de trabajo, en una mutual pequeña, donde todos nos conocemos de nombre y apellido, ¿no? Bueno, pensar en los medios para contactarlos, hacer el esfuerzo por crear medios de diálogo. Sé que esto es complejo, lleva tiempo, pero es la esencia nuestra, ¿no? Pero se nos escapa esto a veces. Bueno, buscar maneras lo más serias, formales posibles de recolectar sus opiniones, sus demandas, analizarlas, sistematizarlas, generar retroalimentación con los mismos, exponerlo esto en el balance social. Tiene que estar la identificación que hayamos hecho de los grupos de interés, tiene que estar. Es una forma de visibilizar también quiénes son esos grupos de interés y sus demandas.
Y es una forma de reorientar hacia dónde vamos. Si yo tengo en claro qué quieren mis asociados, pues claramente tendré en claro qué puedo hacer como equipo de gestión para el próximo periodo. Eh, Hoy decía una anécdota, me acordé de otra. Hace muchos años, un presidente de una cooperativa muy importante de aquí, de Argentina, ante una encuesta fabulosa que habíamos hecho, dice, ¿y para qué preguntarle a los asociados? Yo ya sé lo que quieren los asociados. Yo, ¿no? Yo ya sé lo que quieren. Y yo pensaba, ¿y cómo piensan los servicios para los asociados si está en ese yoísmo y en esa mirada individualista, en donde preguntarle al asociado qué quiere no es un ejercicio que está inserto dentro de la conducta, la política de la entidad, ¿no? Raro, pero ocurre en algunas entidades cuando los que están en la entidad no son tan cooperativistas como uno quisiera, ¿no? O no practican tanto los principios. Bueno, establecer prioridades de trabajo con esos grupos de interés ante esas demandas y repetirlo esto. Esto debe ser una dinámica de trabajo hacia adelante, ¿no? Debe ser una impronta de trabajo en la gestión concretamente de las entidades. Y finalmente, para el que está abrumado, estoy intentando dar cierre ya, prometo que son las últimas 2 slides. Desafíos que yo advierto, estimados, en este proceso que les he comentado, ¿no? Hasta ahora que he compartido con ustedes, decir que hay un modelo, mejor dicho, que hay muchos modelos de balance social, que creo que son sumamente útiles, pero que necesitamos trabajar en repensarlos y adecuarlos, y decía que la agenda en este sentido es un paraguas fabuloso, ¿no? Creo que falta asumir la responsabilidad en algunos equipos, algunos funcionarios, equipos de conducción en las entidades, asumir la responsabilidad de informar, de rendir cuenta, practicar la transparencia en el sentido concreto, ¿no? En los hechos, con un documento como el balance, pensar mucho en quién recibe la información, no sirve hacer información compleja e inentendible, porque eso luego va a crear nuevas barreras. Hacer esencia, hablar, informar, capacitar, sensibilizar con respecto a la información y al balance social concretamente, darle importancia a la continuidad. Esto no es solamente hacer el primer balance, sino sostenerlo en el tiempo, trabajar bajo una filosofía de mejora continua, ¿no? Que creo que es clave cuando hay convencimiento y cuando hay una determinación tras esos valores. Creo que darle continuidad al trabajo es central. Y como reflexión final, lo que creo, estimados, es que el movimiento cooperativo el movimiento de la economía social en general, tienen modelos, herramientas como el balance social cooperativo que yo trabajé, abiertos, públicos, muy democráticos, solidarios, transparentes, pero claramente en la práctica nos indica que hay todavía un desafío de la dirigencia y las entidades en implementarlos, ¿no? Entonces es necesario que aprovechemos esos beneficios que tienen de darnos una mirada más amplia, más integral, ¿por qué no más justa? Dejar de pensar que el balance contable sea la mirada o la medida en cómo miramos a nuestras entidades. Y creo, y estoy convencido de esto, que las cooperativas, las mutuales, las organizaciones de la economía social tienen un vínculo con las comunidades en las que se insertan tan importante, que son las que más responsabilidad deberían tener, mayor desafío deberían tener en esta materia, ¿no? Que para las empresas, podríamos decir, del mundo capitalista o que no pertenecen a la economía social, tienen una responsabilidad, sí, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor en ese sentido, por esto, por nuestra cercanía, por nuestra identidad de comunicar y de transparentar los resultados de lo que hacemos, ¿no? Y no quedarnos solamente en un resultado o en una mirada solamente económica, sino también lo social y lo ambiental.
Bien, si bien va a haber, luego estoy 7 minutos pasados, si luego va a haber un momento de puesta en común, de preguntas, les dejo ahí mis datos de contacto y con todo gusto, más allá de lo que ocurra hoy en la presentación, luego de que presente el otro colega, quedar en contacto con cualquiera de ustedes para responder dudas, contar, socializar, como decía Arturo en el inicio, aprovechar estas posibilidades que nos da la virtualidad, ¿no? Y la conectividad con todo. Muchísimas gracias por la atención a todos.